De nuevo aquí en El Poder de la Tarde. Este es el programa líder de salud de la televisión dominicana. Y cómo no, si tiene la varita mágica de que todo lo que toca lo convierte en luz y esplendor, de don Luisín Mejía. No lo digo por el aumento que estoy procurando, es que don Luisín tiene concepto de producción, organiza las cosas. Y miren, a mí, yo vine aquí que era así, que no podía entrevistar a nadie. Ahora ellos me dejaron solo porque ni Cambiazo ni Luisín están aquí, miren cómo me han dejado. Pero bueno, miren, dijimos que teníamos un nefrólogo, y no es un nefrólogo cualquiera, es un nefrólogo brillante, un médico especialista en nefrología, que son los médicos que tienen que ver con los riñones. Él es el doctor Juan José Pérez, y aquí lo tenemos. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Pedro Ángel, muchísimas gracias por la invitación que me hace, tu cordial invitación. Teníamos unos días luchando porque agarrarme hasta que finalmente me enganchaste. Sí, no, teníamos 3 semanas solicitado entrevista. Así que te agradezco mucho realmente que me hayas invitado a tu tan escuchado programa, muy elocuente tu forma, te felicito grandemente. Y nada, estamos aquí en las mejores intenciones de llevar al pueblo, en palabras de pueblo, lo que es el riñón, algunas situaciones con riñón, la importancia de esos órganos y cuando se enferman, ¿qué pasa cuando ellos se enferman? Doctor, ¿y qué es la nefrología? ¿De qué se encarga esa especialidad? Pues bien, la nefrología trata de la funcionabilidad del riñón, básicamente. Es muy común observar muchas preguntas con relación a la diferencia que existe entre urología y nefrología. Y entonces hay una marcada diferencia entre ambos. Yo digo que la urología tiene mucho que ver con lo que es digamos que las cañerías por donde sale la orina, básicamente uretra, uréteres, vejigas y demás. Y nosotros somos lo que tenemos que ver con la formación de la orina, en cómo se forma la orina, en la fisiología del riñón y lo que ocurre dentro del riñón, básicamente para que se pueda producir la formación de la orina, entre otras muchas funciones que tiene el riñón. Y en ese mismo orden cabe mencionar que el riñón tiene muchas funciones. Una de ellas es la eliminación del exceso de agua. Esa agua que tú te estás tomando, llega un momento en donde te cargas de agua, que el riñón, obviamente, pues esa cantidad de agua excedente en tu cuerpo, él la elimina. Pero que no solamente tiene que ver con la eliminación de la orina, sino que hay una serie de condiciones, además, que tienen que ver con la excreción de otras sustancias que se exceden en el cuerpo y que deben ser eliminadas a través del riñón. En un término práctico podríamos decir que los riñones son como plantas digamos, de filtración de la sangre. El exceso de todas las, digamos que de todos los electrolitos, de todo lo que tiene que ver con elementos finales de los medicamentos que uno se toma, que se desgradan, se eliminan en la orina. Por consiguiente, tú vas a tener en la orina va a estar cargada de solutos, para poner ejemplo de sodio, que es sal, lo que quiere decir que el exceso de sal que nosotros consumimos con la dieta, pues también se elimina con la orina. Asimismo el potasio y la cantidad de potasio que se produce en el cuerpo y con algunos alimentos, pues debe eliminarse también por el riñón. Pero hay dos elementos que son muy importantes y que deben aparecer en la orina, que no deben aparecer en sangre y que por consiguiente es lo que ayuda al nefrólogo a hacer el diagnóstico de la patología renal crónica. Son la urea y la creatinina, que son dos elementos que son elementos, digamos, productos finales de la desgradación de las proteínas. Eso quiere decir que si, para poner un ejemplo, tú consumes una cantidad de carne importante, sabes que la carne es proteína, ella se desgrada y se convierte en urea y por consiguiente debe ser eliminada en la orina. Asimismo, el metabolismo del mismo propio músculo, de tu propio músculo, produce creatinina y esa creatinina también es un tóxico que debe ser eliminado. Por consiguiente, encontrar esos dos elementos elevados en la sangre implica el hecho de que hay una falla en el riñón. Y esos son, digamos que las cosas que son importantes, la parte de lo que es la fisiología del riñón. Pero si tú tomas en cuenta que además el riñón tiene que ver
con la producción de una prohormona que se llama la 1,25 dihidroxivitamina D3, es la que es la precursora del calcio en los huesos. Entonces, lo que quiere decir que el metabolismo calcio-fósforo incide también en la función del riñón. De manera que si la 1,25 dihidroxivitamina D3 no se produce, es consecuencia de esto o hace que baje el calcio en sangre y por consiguiente lo que es necesario para el hueso, en algún momento tú podrías tener una fractura espontánea que llame la atención. O sea, doctor, vamos por parte. A ver, ¿cuáles son las principales enfermedades que se producen en el riñón? Mira, el riñón, hay muchas patologías en el riñón. Tú puedes tener un riñón poliquístico. ¿Qué es eso? Un riñón con múltiple quiste. Eso es relativamente común. ¿Por qué se produce? Eso es hereditario. Okay. Hay un gen que se muta, el gen número 5, que establece la posibilidad de que tú en el futuro, si tú tienes un pariente que en algún momento tuvo o cursó, digamos tu bisabuelo o tatarabuelo alguna vez tuvo un riñón poliquístico con múltiples quistes, entonces es posible que tú en el futuro podrías tener eso. ¿Qué otra enfermedad se produce en el riñón? Y generalmente la enfermedad poliquística tiene un criterio. O sea, tú tienes que tener más de 5 quistes en cada riñón. No es lo mismo decir un quiste, que es un quiste simple o quiste único, ¿verdad?, que decir enfermedad poliquística del adulto. Y es una condición que lleva al fallo renal crónico. Las infecciones de vías urinarias recurrentes es muy común. Esa es otra enfermedad. Esa es otra enfermedad con la que el nefrólogo tiene que enfrentarse, porque una infección de vía urinaria recurrente. Mira, ahí le pusieron imágenes del exacto, riñón poliquístico. Por ejemplo, eso es un riñón poliquístico. El de la derecha, ¿no? El de la derecha, ¿verdad? Ese riñón poliquístico, por ejemplo, en algún momento puede hacer que el paciente, si ambos riñones lo hace bilateral es que ambos riñones tengan múltiples quistes, existe la posibilidad de que ese paciente en el futuro pueda cursar con un fallo renal crónico, y eso es relativamente común. Un 5% de los pacientes que están en diálisis en la actualidad están en diálisis porque tienen riñones poliquísticos. Por eso. ¿Qué otras enfermedades, doctor? Otra enfermedad te hablaba de las infecciones de vías urinarias que son recurrentes, porque al final puede acarrear o cursar con una infección, con una insuficiencia renal crónica, una pielonefritis a repetición. Puede hacer que en el futuro el paciente haga una infección de vía urinaria. También tú tienes otro tipo de patologías que son menos comunes, pero que se dan con cierta frecuencia. Y estoy dejando de último 2 patologías que son las que inciden mayormente para que un paciente haga insuficiencia renal crónica, que es lo que más maneja el nefrólogo. ¿Y pierdan los riñones? ¿Qué es? Ahí voy. Los cálculos traducen la probabilidad de que el paciente haga en el futuro una uropatía obstructiva. Eso quiere decir que... en español, doctor. Ahí voy, porque hablábamos de lenguaje de pueblo, ¿verdad? Sí, así es. Entonces es importante saber que la litiasis o urolitiasis es lo que la gente comúnmente en la calle le llama piedra en el riñón. Las piedras en el riñón pueden obstruir en algún momento el tracto de salida de la orina y por consiguiente producir una hidronefrosis, es decir, un riñón grande, con mucho dolor, el típico cólico nefrítico, que muchas personas lo comparan con el dolor del parto en el hombre. En días pasados tuvo un paciente así. El paciente cursa con mucho dolor en la lumbar. En ocasiones hace náuseas, vómitos, diafuresis. Del dolor, ¿no? Del gran dolor que tiene el paciente. Doctor, y por ser tan frecuente, déjeme hacerle una pregunta. ¿Y cómo se previenen las piedras en los riñones, para que la gente lo entienda? Mira, en el caso de los cálculos renales es importante que el paciente ingiera una gran cantidad de agua. O sea, que ingiera de 8 a 10 vasos de agua al día, porque eso mantiene la orina diluida. La precipitación de las sales, es decir, la adicción de las sales de calcio y de fosfatos, es lo que hace que se produzca el cálculo de riñón. O sea que nosotros desde el Poder de la Tarde, que tenemos una campaña permanente porque la gente beba agua, y a propósito, déjeme ver un poquito.
Es muy importante, más no me dejaron la mía por aquí. Ajá, así no, pues que eso es un fallo. Eso es un fallo. Señores, va a haber una pausa ahorita. Díganle a la productora que nos mande un agua para los dos. ¿El café, doctor? ¿Usted bebe? Ya yo tomé café. Sí. ¿El café, doctor, le hace daño a los riñones? En realidad no se ha determinado eso científicamente de que haga daño al riñón. Se ha hablado mucho de los efectos beneficiosos del café, pero también hay algunos efectos dañinos en el café, y yo soy de lo que opino de que todo lo que se hace en exceso es malo. Hace daño. ¿Y el alcohol, doctor, le hace daño al El alcohol, sí, el alcohol también pero en tiene exceso, mucho, poco, ¿cómo? El alcohol tiene sus efectos sobre cualquier órgano en particular. Si tú tomas en cuenta, por ejemplo, una cantidad importante de alcohol te puede producir una gastritis. Una cantidad importante de alcohol te puede producir una cirrosis de Leydig, que es la cirrosis alcohólica. Y eso es relativamente también común. Y si usted tendría que darle un mensaje a la población sobre el alcohol, ¿usted le pediría que no beba romo? Bueno, en un país como el nuestro, es difícil llegar a lograr que ese consejo llegue, ¿no? Pero sí, lo correcto es todo con moderación. Doctor, ¿y por qué la gente llega a que el riñón sea inservible y va a diálisis? ¿Por qué? Muy importante esa pregunta, porque es lo más común. Yo digo que de las patologías más graves del riñón es la insuficiencia renal crónica. Y alguien en algún momento decía, de manera romántica, establecía que qué bueno es quererte con el corazón. Y yo digo, bueno, pero si tú me quieres con los dos riñones, como que me quieres más. ¿Y por qué? Por la importancia que ellos tienen. Cuando tú miras las funciones que tienen, son muchas. Número uno, sí se puede vivir con un riñón, pero desafortunadamente, cuando hablamos de insuficiencia renal crónica por dos condiciones que son muy importantes en la población en sentido general, decimos que, o se establece, que un 30% de la población o es diabética o es hipertensa. Y no había tocado esos dos puntos, tenía que tocarlo de último, o lo toqué de último por la situación y la temática que llevábamos, pero la insuficiencia renal crónica es muy común que ocurra porque el paciente sea diabético o sea hipertenso. Y la gran cantidad de pacientes que tenemos en la actualidad en procedimientos de sustitutivo de la función renal, y cuando hablo de tratamiento sustitutivo, precisamente por eso te digo de la importancia del riñón, porque cuando el riñón enferma, tú no tienes opciones de manejo para curación. ¿Me doy a entender? O sea, tú tienes tratamientos paliativos. Un paliativo es poner un paciente en una máquina de hemodiálisis por un espacio de tiempo para hacer una depuración de la sangre. Doctor, acorde con lo que usted acaba de decir, los pacientes hipertensos y los diabéticos tienen un alto riesgo de llegar a que los riñones no les funcionen. Eso es correcto. Y por ejemplo, ahorita hablaba el patólogo muy bien estructurado en sus conversaciones. Apoyaba y lo apoyo el hecho de que, por ejemplo, un paciente que hace diabetes, pues hay condiciones en la diabetes que hace que el riñón falle, que se dañe. O sea, hay un concepto que se maneja en nefrología que es la nefropatía diabética, para hacer alusión a lo que es el fallo renal secundario a la diabetes mellitus. Y así como tú tienes el fallo renal, antes de hacer el fallo renal crónico por diabetes, como es una enfermedad sistémica, y cuando hablo de sistémica es que afecta a muchos sistemas y órganos, por consiguiente afecta al riñón. Y la mayoría de pacientes terminan en fallo renal crónico, una gran cantidad de ellos. Pero ya antes de haber hecho el daño renal crónico, ya el paciente te ha hecho una retinopatía diabética, usa lente y tú le haces un fondo de ojo y ya tú encuentras cambios retinopáticos dentro del ojo como consecuencia de la diabetes. Ok, doctor, espérese, porque yo veo que... Vamos rápido. No, que usted sabe mucho. Usted sabe mucho. Entonces, yo no quiero ser comezolo de conocimiento. A ver. Yo quiero que nuestro director ponga los teléfonos, porque esto es para que ustedes le pregunten al doctor Juan José Pérez, que es nefrólogo. Y déjeme preguntarle algo. ¿Cuáles otras condiciones de salud o enfermedades
conducen a daños en los riñones. Vamos a terminar un poquito, avanzar un poquito con lo de la diabetes. Okay, Me interesa porque es muy común la diabetes. Sí, así como la hipertensión. Es muy común la hipertensión, entonces tenemos que enfocarnos ahí. Y podemos salir y hablar de patologías glomerulares. ¿Qué es eso? Eso es muy poco común, pero es el típico paciente, para responder tu pregunta y luego seguir con la diabetes, organizando las ideas. Mira, el riñón tiene una cantidad de, digamos, que de unidades funcionales, ¿verdad?, que se llaman nefronas, ¿verdad? La nefrona es la encargada, el glomérulo de la nefrona es la encargada de la filtración de la sangre. Tenemos 1.5 millones de nefronas en cada uno de los riñones. O sea que si tú haces una biopsia, tú vas a sacar una nefrona, ¿no?, para estudiarla, para valorarla. Entonces, la nefrona tiene lo que se llama un glomérulo, es donde se filtra la sangre, donde ocurre la filtración inicial. Entonces, cuando se saca una célula de esa, ¿no?, lo que se hace es que se estudia en términos de, en su contexto generalizado, para ver qué puede estar ocurriendo en el entendido de un paciente que, por ejemplo, tenga una cantidad de proteína que se elimine importantemente en la orina, y por consiguiente, al eliminarse en la orina de manera importante, el paciente se puede hinchar. Doctor, vamos suave, que usted sabe mucho. Mire, tenemos una llamada ahí, vamos a ver. Adelante con su llamada. Buenas tardes. ¿Aló? Sí, buenas tardes, le escuchamos. ¿Aló? Sí, adelante con su pregunta. Buenas. Sí, aquí estamos, su pregunta. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Baje un poco el televisor y la pregunta, por favor. Sí, su pregunta, por favor. Buenas. Sí, le escuchamos. Su pregunta, por favor. Adelante con la pregunta. Sí. ¿Aló? Sí, aquí tenemos al doctor. Adelante con su pregunta. Es para el doctor. Sí, adelante, él le escucha, Es una pregunta para el doctor. Sí, adelante. El doctor, cuando uno sale con sangre oculta en los riñones, ¿qué es? Bien. Gracias por su pregunta. Se puede escuchar porque, bueno, perfecto, sí. Sangre oculta en el riñón implica un término que se llama hematuria. Entonces, hematuria no es una enfermedad per se, sino es un signo de muchas condiciones probables. Por consiguiente, el médico especialista lo que va a hacer es investigar razones por las cuales puede aparecer hematuria o sangre oculta, o sangre o hematuria macroscópica, que es sangre que se puede ver. Voy a mencionar 2 o 3 razones comunes para la señora, pero una razón común puede ser un paciente que esté haciendo un cálculo en el riñón, que venga bajando y le produzca un poco de hematuria. Una cistitis, una infección de vía urinaria puede producir hematuria o sangre oculta, como la señora lo menciona. Por consiguiente, decir hematuria es como poner, digamos, establecer en una tómbola un diagnóstico y poner dentro de esa tómbola una serie de condiciones que el nefrólogo debe ir descartando una por una hasta establecer las razones por las cuales el paciente tiene sangre en orina. Yo le mencioné 3 razones comunes, ¿verdad? Pero otra razón podría ser el mismo quiste que rompen en ocasiones y el paciente hace hematuria. Ya le hablé de la cistitis, de la infección de vías urinarias, que puede producir hematuria. Hay hematuria que son fisiológicas, que no tienen que ver con nada en particular. Hay hematuria espúrrica, se llaman también, hematuria cuando la mujer tiene menstruación, en ocasiones, por ejemplo, no se le manda hacer un examen de orina a una mujer que tiene menstruación, porque entonces te confunde. Es decir, eso es una condición que necesita darse seguimiento. Sí, doctor, aguanten ahí. Yo, cuando vengamos, vamos a una pausa, pero cuando vengamos, tenemos una llamada, Sí, buena. Sí, adelante con una llamada. Sí, gracias, buena. A su orden, Hola. su pregunta. Adelante. Quiero preguntarle al doctor, ¿qué valor él le da? Sí, quiero preguntarle
preguntarle al doctor, ¿qué valor él le da a la prueba de Innovatio? ¿Qué valor usted le da a la prueba Innovatium? Me parece que es de un laboratorio. No, Ajá, adelante. Sí, explique, que el doctor le escucha. sí, la prueba de Innovatio. Será Sinovater. No, Innovatio. Innovatio. Yo- En realidad yo lo no conozco. desconozco la prueba. Sí, es una prueba que tiene que ver con nefropatía diabética, ¿es así? Sí, sí, exactamente. Doctor, yo soy casi médico. En realidad, la prueba de Innovatio probablemente tenga que ver con asunto de ver la cantidad de proteína que pueda haber en la orina, porque básicamente lo que se busca, por ejemplo, en ese caso en particular, es determinar la cantidad de proteína que podría estar eliminando un paciente en 24 horas. En caso de que sea una nefropatía diabética, lo que tú mandas a hacer es básicamente eso. Realmente es una prueba de poco común. Ok, bueno, ahí contestamos al televidente o lo contestó el doctor. Nosotros vamos a una pausa. Doctor, cuando vengamos usted me va a decir a mí, ¿por qué cuando una cosa es cara la gente le dice a uno, eso te vale un riñón? Vamos a la pausa. Llegó mío, 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 mío. Llegó mío, 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 mío. Si tú quieres talante y quieres resolver, Reserva trajo algo que te va a poner a valer. Mío, 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 dile adiós al FT. Mío, 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 dile adiós al FT. Llegó mío, 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 mío. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Recibe y envía tu dinero ya. Desde tu celular tú lo puedes controlar. Paga todo de lo mío, pila de cosas más. Ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío, ahora estos son de lo mío. Mío. La cuenta de pago electrónico es un producto Banreserva. Somos la tierra que nace con el verde de esperanza, la semilla que en los campos fue sembrada con amor y que el sol la vio creciendo entre gente que la amaba. Hoy le suenan las campanas, ha llegado Navidad. Somos la patria viva, alma en la mañana, que brilla en el cielo, y hoy juntos celebramos Navidad. Les desea felicidad. Feliz Navidad les desea su café Santo Domingo y toda la familia en Dubán. Hola, mijo. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme a beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta. ¿Tú no sabías? Las actas ya no se legalizan. Mamá, ¿usted está segura? Mira, y te digo más, ahora tú la puedes sacar en cualquier oficialía o donde sacan actas. ¿Cuál es ese cafecito, hombre? Que voy para allá. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence. Móntate en concesionarios y dealers en todas las sucursales o a través de la página web autoferiapopular.com.do. Actívate para la temporada de Autoferia Popular. Popular, a tu lado siempre. ¿Te están tratando bien aquí en el hospital? Sí, gracias a Dios, sí, no me puedo quejar. Bueno, si no grita, ¿eh? No, yo grito cuando me mueven el pie.
qué hay crisis de precios actualmente? Existen múltiples causas: la realidad pandemia y pospandemia, conflicto bélico Ucrania y Rusia. Esto ha llevado al gobierno dominicano a tomar medidas para lograr la sostenibilidad de nuestra economía. Este gobierno está centrado en resolver problemas y dar soluciones. Lo dijo el presidente Abinader y hoy lo reiteramos. Vamos a luchar con esta crisis. El momento de actuar para mitigar esos efectos definitivamente es ahora. Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. El censo es una oportunidad para conocer el presente y construir nuestro futuro. Saber cuántos somos y qué podemos lograr juntos. Cómo somos y qué nos hace únicos. Dónde vivimos. Quienes no cambiaríamos República Dominicana por nada. Y cómo vivimos y hacia dónde queremos llegar. Tú eres una pieza clave para responder todas estas preguntas. Sé parte. Participa del primer censo tecnológico de la República Dominicana para entender qué necesitamos y diseñar políticas públicas que mejoren nuestra calidad de vida. Sé parte. Participa del censo. Mi amor, yo tengo que decirte algo. ¿Qué? Estoy embarazada. ¿Serio, mi amor? ¿Tendremos otro bebé? Sí. Ay, qué bueno. Usted va a ser abuela otra vez, va a tener otro nieto. Vas a tener un hermanito. ¡Voy a ser papá! ¡Felicidades! ¡Gracias, Dios mío! Ser papá te cambia la vida. Uno nace de nuevo. La vida se pone... Quítate de ese problema. Entrega tu arma ilegal. Ministerio de Interior y Policía. La Cámara de Diputados agotó un arduo trabajo que incluyó reunión del Pleno, visitas guiadas y 35 comisiones para conocer y aprobar diferentes iniciativas de ley. El Pleno aprobó el 13º grupo de 20 resoluciones internas para agilizar el conocimiento de las que tienen informes pendientes. Además, el órgano legislativo participó en el panel Gestores de Calidad de Instituciones del Estado para compartir las buenas prácticas de servicio en el mes de la calidad, organizado por el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia, INAIPI. Mientras, la Comisión de Justicia trató el proyecto de ley de Código Civil con Tomás Hennicon y Yves-Marie Laitigier de la Universidad París I y París II, Jorge Subero Isa, Justiniano Montero y el abogado Julio Miguel Castaños. Y el presidente Alfredo Pacheco recibió en su despacho a personalidades nacionales e internacionales con quienes trató temas de importancia para el desarrollo del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Señores, el poder de la tarde, reitero, este es el programa de televisión de salud, de mayor alcance, de más posicionado. No hay otro, hay espacio, obviamente que hay, pero aquí hay una artillería pesada con el doctor Alejandro Cambiaso, que es médico familiar, sabe de todo, no había visto un médico que sepa tanto. Aquí está don Luisín Mejía también, que es el productor general nuestro y una persona que nos merece mucho respeto. Y bueno, aquí está el periodista de salud, uno de los periodistas más posicionados y el líder de información en salud de los medios digitales de salud de República Dominicana, que con modestia o sin ella, ustedes lo tienen aquí. Señores, me han llegado un par de preguntas por aquí, pero yo primero quiero preguntarle al doctor algo. Doctor, ¿por qué es que cuando una cosa es cara, la gente dice, eso te va a costar un riñón? ¿Y por qué dicen eso? Sí, yo te había explicado. Cuesta un riñón porque es que el riñón es un órgano vital, de suma importancia. Y son dos. Fíjate la importancia, tan importante ese riñón, que una de las funciones que no estaba, por asunto de tiempo quizá, estuvimos pasando un poco por alto, era el hecho de que el riñón tiene que ver también con el control de la presión arterial. Hay una sustancia
que controla la presión en el riñón, que es la renina, un sistema que se llama renina, angiotensina y aldosterona, que con los cambios de sal, los cambios de agua, hace que la presión se normatice, de tal suerte, por ejemplo, que, para poner un ejemplo, si tú tienes una deshidratación importante o un sangrado importante, el riñón se defiende y manda esa sustancia al cuerpo, mediante los mecanismos que, digamos que fisiológicamente explicarlo aquí dilataríamos un poquito, pero hace que se produzca una vasoconstricción de manera que la presión se mantenga. Hablar de homeostasis es hablar de equilibrio en el cuerpo. Y ese equilibrio que tú tienes del agua, de la sal, del potasio, de que todo tenga un nivel en la sangre, tiene que ver efectivamente con los riñones, entre otros órganos. Pero obviamente los riñones son de importancia capital en ese sentido y en ese orden. Quería decir también de la importancia de conocer a tiempo. Cuando un paciente hipertenso o diabético podría estar cursando ya con un fallo renal crónico. ¿Cómo se da cuenta? Desafortunadamente, por ser una patología insidiosa, inexorable, que progresa hacia lo crónico terminal. Cuando hablo de que progresa hacia lo crónico terminal, debo decir que hay varios estadios de la patología que se valoran cuando se hace una depuración de creatinina en orina en 24 horas. Se colecta toda la orina. Entonces se colecta toda la orina en un galón y uno puede valorar exactamente qué cantidad de función le queda al riñón, de tal suerte que tú puedes establecer los estadios del daño renal, que va desde el 1 hasta el estadio 5, dependiendo de esa prueba que tú haces. Ahora bien, en etapas tempranas, si tú ves, por ejemplo, un paciente diabético que te hace una cruz de albúmina o te hace una cruz de proteína en el examen de orina, eso llama la atención e implica la probabilidad de un daño renal temprano que puede ser prevenible a largo tiempo. Y ahí sí se pone difícil la cosa. No, es la parte más fácil, porque es la parte donde tú puedes establecer mecanismos de prevención para que el fallo renal no progrese más allá que hasta donde está. Y no progresa a lo crónico terminal. Usted ha hablado de temas interesantísimos y quedan muchísimos, pero como dice el doctor Alejandro Cambiaso, en televisión el tiempo es tirano. Nosotros le vamos a hacer una última pregunta, porque si yo no le hago esa pregunta, es más, no se la voy a hacer ya. No se la voy a hacer. Fuera de cámara, usted me la va a decir, yo voy a llamar a ese oyente, porque es una pregunta contundente que yo sé que usted tiene que dedicarle tiempo. Y nosotros tenemos que despedirnos. A ustedes muchísimas gracias por estar aquí. Le dejamos a usted, el doctor Juan José Pérez, nefrólogo, la última palabra que tiene que decirle a la teleaudiencia con relación a... Gracias. Primeramente, muchas gracias nuevamente por la invitación que me haces. Y yo pienso que tiene mucha importancia en un segundo contexto hablar de lo que es la prevención del fallo renal crónico. Entiendo que más que curación, como es tan importante, ¿verdad?, el manejo del paciente renal como es la prevención. Prevención es agua, prevención es vida sana. Muchísimas gracias, doctor. Hasta el próximo martes en Salud, pero mañana El Poder de la Tarde de 5 a 7.